Bien, mis hermanos, vamos a ir a nuestra Biblia. Por favor, estén conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20 al 26. Dice la escritura allí, leemos para honra y gloria del Señor. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor. Te agradecemos, Padre, estar en tu casa. Te presentamos nuestros corazones en esta mañana y te pedimos que hable a nuestras vidas, Padre. Que seamos edificados como iglesia, Señor, pero que si tenemos personas en medio nuestro que no te conocen, que conforme a tu voluntad, Señor, tu Espíritu Santo hable a sus vidas, Señor. Que conforme a tu santa y divina voluntad puedan ser convencidos de pecado, Padre. Usa tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema que vamos a ver en esta mañana se titula Instrumentos para la honra de Dios. Instrumentos para la honra de Dios, mis hermanos. Y en esta carta nosotros hemos leído cómo Pablo está animando a su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Pero también está animando a la iglesia. Y vimos en días pasados cómo animaba a Timoteo y a la iglesia a tener la valentía de un soldado en medio de la guerra, pero a tener también las destrezas, ¿verdad? Y la actitud y la determinación de un atleta en una carrera. Pero no solo eso, también Pablo utiliza como metáfora el labrador o el agricultor. Y la Biblia nos enseña, y nosotros podemos verlo también en nuestro contexto, que el agricultor trabaja de manera ardua. ¿Qué significa de manera ardua? Trabajar hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Y no obstante a eso, para participar de los frutos, dice la Biblia, ¿verdad? Que tiene que trabajar primero. Pero no es un trabajo que él hace en aire acondicionado. No es un trabajo que necesariamente sea el trabajo más cómodo del mundo. El labrador tiene que ensuciarse la mano, pero tiene que trabajar, mis hermanos, hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Y Pablo utiliza esta metáfora, ¿para qué? Para ilustrarnos a nosotros como creyentes cuál debe ser nuestra conducta como creyentes. Cómo debe ser nuestra actitud. Para que tú y yo nos esforcemos como se esfuerza el soldado, con valentía. Pero para que tú y yo nos esforcemos también como se esfuerza el labrador que trabaja algo, o el atleta que se prepara y evita entrar en contacto con muchísimas cosas para él estar preparado para su carrera. Hermano y hermana, el Señor espera de ti también que tú seas valiente como un soldado. El Señor espera de ti que tú seas determinante como un atleta. Pero el Señor espera de ti también que tú trabajes arduamente como un agricultor. Que tú trabajes hasta el cansancio. ¿Pero de qué trabajo que estamos hablando? Estamos hablando de la vida cristiana. Cada uno de nosotros tiene dones y tiene talento para usarlo en la edificación de la iglesia. O sea, el Señor no nos salvó a nosotros para que nosotros estemos sentados únicamente acá. O sea, nosotros nos reunimos acá, pero allá afuera y aquí también tenemos que aplicar los dones y talentos que Dios nos ha dado y tenemos que hacerlo con valentía. Estas actitudes son las marcas de aquellos que honran a Dios, que son instrumentos para la gloria de Dios. Dios no quiere que tú y yo, llamándonos cristianos, seamos perezosos, seamos vagos, ¿verdad? O que en vez de nosotros compartir la palabra del Señor, disimulemos nuestra cristiandad y no callemos. El Señor quiere que tú y yo seamos valientes y que compartamos el Evangelio. Ahora, Dios no espera de nosotros, que seamos mediocres. ¿Qué es un mediocre, verdad?
Y alguien decía, con relación a la mediocridad, esta frase que le voy a leer ahora: la mediocridad es el resultado de medio trabajar, medio hacer, medio amar, medio perdonar, medio avanzar. Y la mediocridad es falta de esfuerzo. Cuando lo que nosotros hacemos, lo hacemos sin esfuerzo, lo hacemos por hacerlo, no le ponemos corazón, no le ponemos pasión, no nos preocupamos por hacerlo bien, no nos comprometemos con lo que estamos haciendo. Y el no comprometerse con lo que uno está haciendo, esto implica que nosotros hagamos las cosas a media. Y esto implica mediocridad. ¿Sabe una cosa? Los resultados también van a ser a media. Si nosotros no nos esforzamos, mis hermanos, por buscar al Señor a través de su palabra, y lo hacemos a media, cuando usted viene a la iglesia y despolva la Biblia para venir para acá, usted está siendo mediocre en su vida cristiana. Usted le está rindiendo un flaco servicio a su propia vida, porque de esa manera usted no va a crecer. Cuando usted ve la cuchara o cuando usted ve el arroz en el supermercado, usted no se va a llenar. Usted necesita aplicar esas cosas a su vida. Y Dios quiere que nuestro trabajo en su obra sea determinante como el de un atleta, ¿verdad? Y que sea tal agotamiento como el de un agricultor. Si somos cobardes, si somos mediocres, si somos perezosos, mis hermanos, no estamos honrando la profesión de fe que decimos tener, ¿verdad? En esta mañana nosotros vamos a ver, una vez más le digo, el tema: instrumentos de honra para Dios. Y vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, vasos de honra y vasos de deshonra. En segundo lugar, cómo ser un vaso de honra. Y en tercer lugar, características de los vasos de honra. Y en cuarto lugar, la finalidad de los vasos de honra. El primer punto en esta mañana, los versículos 20 en adelante, dice vaso de honra y vaso de deshonra. Dice la escritura allí, y lea conmigo por favor el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y si usted presta atención, ¿verdad? Pablo está usando una metáfora. Y Pablo está usando la metáfora de una casa grande. Piensa en una casa que tenía muchas habitaciones. Piensa en una casa de alguien acomodado en esa época, en ese tiempo. Y en una casa donde había diferentes utensilios, diferentes mobiliarios, diferentes cosas en esa casa, ¿verdad? Y estos utensilios de esta casa que habían allí se dividían de 2 maneras. Los utensilios que eran de oro y plata, y los utensilios que eran de madera y de barro. Los que eran de oro y de plata eran honrosos, eran usados para honra. Y los que eran de barro y de madera tenían entonces los usos deshonrosos. En esta metáfora, mis hermanos, la casa grande, presten atención por favor, la casa grande no es la casa de Donald Trump ni de Rockefeller. La casa grande, mis hermanos, es la iglesia. Bien, la casa grande es la iglesia. Y si usted va conmigo al versículo 19, el versículo anterior, el versículo que estamos leyendo, dice la escritura allí: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, ¿verdad? Y en este contexto, el fundamento, ese fundamento hace referencia a la iglesia. Si usted va conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y eso lo vimos, la Biblia dice allí: para que si tal lo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, esta metáfora, mis hermanos, representa la casa de Dios, la iglesia, ¿verdad? Donde el Señor tiene identificados a los que son suyos, tiene sellado a los que son de Él. Y este sello de propiedad se revela de 2 formas. En primer lugar, conoce el Señor a los que son suyos, su conocimiento, el conocimiento que Él tiene de ellos. En segundo lugar, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y esta expresión, conoce al Señor lo que son suyos, esto está en relación con la elección. Con la elección. Esa elección que Dios hizo en la eternidad pasada.
sea, el Señor nos conoce desde antes de la eternidad, porque fuimos escogidos, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. En ese sentido, el Señor conoce a los que son suyos, ¿verdad? Y Jesús nos aseguró en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él las conoce desde antes de la fundación del mundo y me sigue. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De manera, mis hermanos, que el Señor es el pastor de los pastores. Ese pastor de los pastores conoce a cada una de sus ovejas y ellas lo conocen a Él. En segundo lugar, la otra nomenclatura con relación al sello es: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Eso es una referencia a la santificación personal, a la manera en como nosotros vivimos la fe que nosotros decimos tener. En teología se habla de una santidad posicional. Nosotros no tenemos ninguna prerrogativa en la salvación. La salvación es por gracia. Efesios dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y es el Señor que viene a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros no podemos ir a Él porque efectivamente estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ese es un punto. Pero la santidad, una vez que usted es salvo, usted tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es vivir una vida apartada del pecado. O sea, usted no se va a apartar del pecado porque venga una fuerza y lo aparte y lo saque de ahí del pecado en el que usted está. No, ya usted ha sido salvo, ya sus ojos espirituales han sido abiertos, ya usted conoce lo bueno y lo malo. Entonces usted tiene que vivir una vida apartada del pecado. De manera que esa es una característica de aquellos que son de Él, que procuran vivir vidas apartadas del pecado. Él lo conoce porque los cogió antes de la fundación del mundo, pero ellos viven vidas apartadas del pecado, procuran vivir apartados del pecado porque son de Él. Entonces, mis hermanos, recordemos la exhortación que el apóstol Pedro hizo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, mis hermanos. Y en ese sentido, el cristiano es llamado a vivir una vida separado del pecado. Y Pedro está diciendo, ¿por qué? Bueno, Dios es santo. El que os llamó es santo. El que nos llamó no tiene nada con el pecado. Vive apartado del pecado. Y la naturaleza que tú tienes es una naturaleza santa. Por tanto, tú tienes que procurar vivir apartado del pecado. Un cristiano que coquetea con el pecado no está honrando a Dios. No está siendo un instrumento de honra. No está viviendo en santidad, mis hermanos. Entonces, como les decía, esta casa grande, ¿verdad?, de la que habla Pablo, es la iglesia de Dios. Ahora, ¿cuáles son los utensilios, verdad? Porque la casa que utiliza Pablo como referencia, como metáfora, hay utensilios allí. Y esos utensilios son usados en virtud para lo que corresponden. Dice el versículo 20, específicamente en la parte B, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y los utensilios en esta casa, mis hermanos, en la aplicación, los utensilios representan a los creyentes. La casa es la iglesia, ¿verdad? Y los utensilios representan a los creyentes. Los honrosos de oro y de plata, los viles y los de madera y los de barro representan a los creyentes. Ahora, la palabra utensilio, mis hermanos, que nosotros vemos acá, se refiere a una serie de instrumentos de mobiliario por lo que está compuesta una casa desde el punto de vista doméstico. Ahora, Pablo ha usado, lo vimos en principio, varias metáforas para ilustrar los tipos de conducta que debe tener un cristiano. Vimos la primera, ¿verdad?, sobre el soldado.
con relación a la valentía. Esa tiene que ser la valentía, la conducta del cristiano. El cristiano tiene que ser valiente. Y es valiente no por su cuenta, sino porque está en Cristo, ¿verdad? Pero el cristiano, mis hermanos, también tiene que tener determinación como el atleta, que se prepara y se atiene de muchísimas cosas para participar en su carrera. El cristiano debe ser así. Y otra metáfora que él utiliza es la del agricultor, ¿verdad? Que debe trabajar primero, pero debe trabajar hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Y con la metáfora de esta casa grande y estos tipos de utensilios, el apóstol busca ilustrar la santidad en la vida del creyente. Algunos, mis hermanos, quiero que me presten atención ahí, por favor. Algunos ven esta ilustración de los utensilios de uso honroso y los de uso deshonroso. Ellos lo ven, y yo quiero que usted me preste atención ahí, ¿verdad? Ellos lo ven como que eso es una referencia a verdaderos cristianos y a falsos cristianos. Ellos lo ven así, pero en esta mañana yo quiero que usted me siga para que usted vea por qué no es así, ¿verdad? O sea, que nosotros no podemos negar que en la iglesia, en las iglesias, hay personas que se tiñen de cristianos, pero que no son creyentes. Pero en este contexto, mis hermanos, no se está refiriendo a falsos cristianos y a verdaderos cristianos, ¿verdad? Entonces, los utensilios de oro y de plata eran los utensilios escogidos para ocasiones especiales en la casa, ¿verdad? Mientras los de barro y de madera se usaban para las tareas diarias y que eran menos elegantes. En nuestros hogares, aunque probablemente usted no tenga utensilio de oro en su casa, yo no sé si usted tiene algún jarrón de oro y usted lo usa para darle agua a las visitas. Bueno, nosotros no tenemos. En fin, en nuestros hogares, mis hermanos, nosotros, aunque no tenemos utensilios de esa categoría, pero sí tenemos utensilios que son para una cosa y unos son para otra. Otros son para honra y otros son para usos más viles. En el templo y en las casas de los ricos en la antigüedad se utilizaban estos utensilios que eran de oro, de plata y eran de barro y de madera. Sin embargo, mis hermanos, hay utensilios que son para usos menos honrosos, los cuales usted no le muestra a su visita, ¿verdad? Usted no le muestra todas las cosas que usted tiene en su casa a su visita, sino que usted usa los utensilios que son de honra, que son para usted agasajar a su visita. Cuando yo visito a los hermanos, por ejemplo, ellos me dan café y el hermano busca una taza bonita para darme el café, ¿verdad? O sea, el hermano no busca la taza que le falta el asa. Esa ya la tiene para otra cosa, aunque sea para sembrar una mata, qué sé yo. Pero a eso que se refiere con utensilios que son para honra y utensilios que son para deshonra en una casa grande, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, y a veces la taza, a mi mamá nosotros a veces la echamos para botarle la taza, ¿verdad? Que le faltan el asa, porque ella la quiere guardar. Porque esas tazas no se usan para darle nada a nadie, pero a veces tienen un valor sentimental. Usted no va a tomar un plato viejo en el que usted le echa comida al perro para usted darle comida a una visita que llega, no. Usted le da comida al perro en ese plato viejo y cuando llega a visita usted saca su mejor vajilla. Utensilios que son para usos honrosos. En esas casas grandes había utensilios de oro que los sacaban para las ocasiones especiales. Nosotros tenemos vajillas y cosas, aunque no son de oro, pero las sacamos para ocasiones especiales, para ocasiones honrosas. De seguro, mis hermanos, que usted no va a utilizar el brillo con el cual usted friega para usted fregar también el inodoro, ¿verdad que no? Usted no va a usar eso, porque cada utensilio tiene su uso. Unos son para usos más viles y otros son para uso más honroso, ¿verdad? Entonces ya usted sabe lo que significa utensilio para uso honroso y utensilio para uso deshonroso, ¿verdad? Teniendo eso en mente, recuerde que los instrumentos de uso honroso son especialmente escogidos para agradar. Me llega visita. Ah, no, espérate, me llegaron los hermanos fulanos, déjame buscar unos vasos que yo tengo por ahí enganchados, agarro lo limpio bien, le doy esos vasos limpios, esos vasos nuevos, ¿verdad? Para que mi visita se sienta bien, porque yo quiero agradar a mi visita. En ese sentido, el cristiano está llamado a ser un instrumento de honra. El cristiano es como ese vaso, pero ese vaso tiene que agradar a aquel que lo usa.
¿Usted se imagina que usted llega a una casa y le dan algo un vaso que está sucio? A usted no le va a gustar. Entonces nosotros, los creyentes, somos los vasos ahí. A eso que se refiere. Nosotros somos esos vasos. Nosotros somos esos utensilios, ¿verdad? Pero tenemos que ser utensilios de honra. Porque los utensilios de honra están limpios para agradar a aquel que lo usa, ¿verdad? Están en buen estado, no le falta una oreja, no le falta una cosa, no están pinchados. Entonces, honrar a Dios, mis hermanos, equivale a vivir nuestras vidas alejadas del pecado. Si tú como vaso, si tú como vasija coqueteas con el pecado, tú no estás honrando a Dios. Honrar a Dios equivale a limpiarse del pecado. Honrar a Dios equivale, mis hermanos, si tú eres un instrumento de deshonra, de seguro, ¿verdad? Tú no estás limpio ni estás en buen estado para Dios. Aunque nosotros te veamos bien. Pero para Dios tú no estás limpio. Para Dios tú no estás en buen estado. Dios no te va a usar de esa manera. Entonces tú equivale a una vida que está coqueteando con el pecado. Por tanto necesita ser limpiada para que pueda agradar a Dios. Dicho de otra manera, mis hermanos, dejar de ser un vaso de deshonra para ser un vaso de honra. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto: ¿cómo ser un vaso de honra? Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿verdad? La forma, mis hermanos, de llegar a ser un instrumento de honra, habiendo sido antes un instrumento de deshonra, la encontramos aquí. Dice la Escritura allí: si alguno se limpia de estas cosas. Y estas cosas es una referencia a los utensilios de deshonra o a su uso viles de lo que hemos hablado anteriormente. Obviamente estamos hablando del pecado. En la casa grande están sucios de comida, ¿verdad? Pero en nuestra vida estamos sucios de pecado. Ese es un vaso de deshonra. Y la exhortación de Pablo a los creyentes es que los creyentes piadosos se alejen de los creyentes que están coqueteando con el pecado, que están viviendo vidas impuras, ¿verdad? Que no están limpios, que no son obedientes, que no se someten al Señor, que no están dispuestos a servir. O sea, yo no sé si usted ha visto en algunos lugares unos letreros que hay, que la gente tiene, a veces lo tienen en el carro, a veces lo tienen en la puerta de la casa, y dicen: no me traiga chisme, háblame de Cristo. ¿Usted lo ha visto? Amén. O sea, no me traiga chisme, porque el pecado es contagioso. Usted no lo está buscando, pero puede llegar a su casa. O sea, usted tiene que cuidarse del pecado de otro, tiene que limpiarse del suyo propio, pero también tiene que cuidarse del pecado de otro. Y algunos hermanos parecen no tener nada bueno que decir cuando se encuentran en la calle. Empiezan a hablar del otro hermano, empiezan a hablar del pastor, empiezan a hablar de la iglesia, empiezan a hablar de un sinnúmero de cosas que no son buenas y que van por el camino del chisme y que son pecados, mis hermanos. Entonces, usted no está haciendo un instrumento de honra, sino un instrumento de deshonra, porque Dios está viendo ese vaso. ¿Y cómo está ese vaso para Dios? Está sucio. No, un vaso sucio, yo no veo un vaso sucio. Está sucio. Y Dios no lo va a usar a usted sucio. Andan por la vida quejándose de todo y por nada y echándole la culpa a todo el mundo de su desgracia. ¿Entiende? Dios no lo va a usar a usted sucio, mis hermanos. Nosotros tenemos que cuidarnos de ese tipo de hermanos, entre comillas, ¿verdad? Porque aunque Pablo no está tocando el tema de cristianos falsos y cristianos verdaderos, ciertamente en todas las iglesias hay personas que están cobijadas allí, pero que no han nacido de nuevo, y hay otros que en algunas áreas de su vida están coqueteando con el pecado. El pecado puede ser contagioso. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20: el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Y la gente dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Y la Biblia dice, mis hermanos, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No tiene compañerismo la luz con la oscuridad, ni Cristo con Belial. Si usted anda en la oscuridad, es porque usted parte de esa oscuridad. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5,
versículos 9 al 13. Pablo allí escribiendo, recordemos que allí había una problemática de una persona que había tenido relaciones, se relacionaba de manera inadecuada con su madrastra. Y esta situación había explotado allí en la iglesia, una persona que decía ser cristiana y era reconocida como cristiana. Dice Pablo en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque él se llama hermano, pero vive como un impío. Te va a ensuciar, te va a arrastrar. Es de eso que Pablo dice: para tú ser una vasija de obra, tú tienes que limpiarte de esas personas. Pero si esos son tus compañeros, si con esa persona en la que tú vives, con la que tú andas para arriba y para abajo, pero las palabras que pronuncian esos cristianos son palabras oeces. Lo único que tienen de cristiano es el nombre. ¿Y qué es lo que te va a beneficiar a ti de esas personas? Te vas a ensuciar. Entonces Pablo se refiere a eso, ¿verdad? Con las personas así, que se llaman cristianos y viven con impíos, Pablo dice: ni aun comáis con esas personas, porque te vas a ensuciar, vas a dañar tu testimonio, porque un inconverso sabe que es inconverso, y el inconverso usted le predica, pero a este usted no puede ni predicarlo, porque él dice que es. De nada tú le dices algo y te sale con 2 o 3 versículos. No, pero espérese, la Biblia dice tal cosa aquí. Como dijo alguien en una ocasión, refiriéndose a mirar a las mujeres en la calle. Y él decía, lo que pasa es que nosotros tenemos que apreciar la creación del Señor. Ese no es el razonamiento de un hijo del diablo, que dice ser cristiano. Apreciar la creación del Señor. Adúltero, fornicario. O sea, con ninguno que llamándose cristiano, dice, ni aun comáis, ni aun te juntes. Por tanto, mis hermanos, si alguno se limpia de estas cosas, se aleja del pecado, se aleja de aquellos que andan en pecado y que te pueden arrastrar, ¿verdad? Esa es una referencia, alejarse del pecado, si alguno se limpia de estas cosas. Imagínense, mis hermanos, que usted mezcla, como le dije ahorita, el brillo de fregar con el brillo de limpiar el baño. Imagínense, ¿qué va a pasar con el brillo de fregar? Se contamina, se ensucia. ¿Y qué pasa con usted cuando usted se junta con esa gente que son así? Se contamina también, se ensucia, y no es un vaso de honra. Hasta tu testimonio se daña, porque la gente empieza a verte como esa persona, ¿verdad? Probablemente a usted le repugne eso, pero ¿cómo va a ser que el brillo de fregar y el brillo del inodoro en esa casa sea el mismo para todos? A lo mejor a usted le repugne eso ahora y le sea desagradable. Ahora, nuestro pecado le es desagradable al Señor. Eso es lo que el Señor ve. Eso es lo que le repugna al Señor. Pero eso le es desagradable. El Señor no puede tomar agua en ese vaso. El Señor no quiere utilizarte a ti como brillo, porque tú te has mezclado con el brillo de la inmundicia. Al Señor le repugna eso, mis hermanos. Dice el Proverbio 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija de honra. Si alguno confiesa su pecado y se aparta, va a alcanzar misericordia. Ahora, el llamado general es apartarse del pecado y de aquellos que nos conducen a pecar. Y el resultado favorable nosotros lo vemos en el versículo 21. ¿Cuál es el favor que recibimos? ¿Cuál es el resultado? Es el versículo 21 en la parte B. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿verdad? Ahora sí, el Señor puede agradarse en nosotros, porque hemos confesado nuestro pecado, porque nos hemos apartado de nuestro pecado. Recuerden que estamos hablando de personas que son creyentes, pero que viven en pecado, que hay áreas de pecado que no han sido rendidas y que ellos se deleitan en ellas. De manera, mis hermanos, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos,
somos útiles al Señor y le somos útil para toda buena obra. De esta manera pasamos a ser vasos de deshonra a vasos de honra. En otras palabras, usted es fregado, usted es limpiado por la palabra de Dios. Usted es limpiado por el mismo Señor. Y ahora el Señor puede usarlo como un vaso de honra. El Señor nos guarde, mis hermanos, y nos ayude siempre. Que nosotros podamos agradarle con nuestras vidas. Dice la Biblia en Proverbios, que en Proverbios dice, ¿verdad?, que una mosca hace ceder el perfume del perfumista. Pero en otra parte de la Escritura, en los Evangelios, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y la levadura, mis hermanos, tipifica las malas doctrinas, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Tengamos cuidado a lo que nosotros le prestamos oído y a lo que nosotros nos ponemos. Pero probablemente tú dices, bueno, mi compañero de trabajo es tal cosa, pero ahora nosotros tenemos un aparato en nuestras manos y tenemos cosas a lo que nosotros voluntariamente nos exponemos. Que yo estoy viendo un video ahí de fulano, él es cristiano, sí, porque él menciona a Dios y él es muy bueno y ella es muy buena, y te están metiendo todas esas falsas enseñanzas y te están mezclando todas esas cosas y tú empiezas a sentir como una atmósfera extraña en tu casa y en tu vida, y tú a veces empiezas a sentirte triste y tú no sabes de qué es. Pero a veces que nos estamos poniendo, mis hermanos, a doctrinas que son satánicas y que vienen cubiertas con un manto de religiosidad, mis hermanos. Tengamos cuidado, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. En tercer lugar, mis hermanos, vamos a ver características de los vasos de honra. ¿Cuáles son las características que tienen los vasos de honra? Lea conmigo, por favor, el verso 22 al 25 en su parte A. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a lo que se opone. O sea, el creyente que honra a Dios, que se caracteriza por honrar a Dios, huye de las pasiones juveniles, sigue las virtudes del Evangelio, tiene comunión con otros creyentes, desecha las cuestiones necias e insensatas, evita la contienda, es amable para con todo, y en caso de que sea pastor, es apto para enseñar y es sufrido. Y recordemos que Timoteo era el pastor de esta iglesia, y el hermano decía ahorita, ¿verdad?, que a Timoteo, Pablo le estaba hablando a Timoteo también primariamente. Y hay una máxima: el pastor, para cuidar a sus ovejas, debe cuidarse él primero. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. O sea, para tú cuidar a tus ovejas, para tú alimentar a tus ovejas, tienes que alimentarte tú también. Entonces, corrige con mansedumbre, es otra característica, ¿verdad?, que tiene el siervo de Dios. Entonces, cuando hablamos de huir de las pasiones, mis hermanos, esta palabra pasión se deriva de una palabra que en el original se traduce como fugitivo. ¿Qué es un fugitivo? Alguien prófugo de la justicia, alguien que está huyendo para que la justicia no lo capture. Pero esta palabra huye está como una orden, está en imperativo, es decir, huir, mis hermanos, de las pasiones juveniles no es una opción, es una orden, ¿verdad? Y aquí pasiones juveniles va más allá del deseo sexual pecaminoso, descontrolado. Timoteo era joven y dice pasiones juveniles, pero no solo el joven no solo tiene pasiones juveniles relacionadas a lo sexual, ¿verdad? También incluye el orgullo, incluye las riquezas, incluye el poder, la ambición a las cosas desorbitantes, celo, envidia, espíritu argumentativo, ¿verdad? Esta gente que discute mucho, dominante, y muchas otras pasiones pecaminosas. O sea, esta expresión es una amalgama de cosas pecaminosas. Timoteo era un hombre joven que Pablo animó a huir de estas cosas. Ahora, tú y yo, para ser instrumentos de honra, también debemos mantenernos como fugitivos. ¿Como fugitivos de qué? Como fugitivos, mis hermanos, de las pasiones juveniles. Corriendo para que no nos agarren. Yo no sé cuál de ustedes vio una serie muy famosa, ¿verdad?, los 90, El Renegado, ¿verdad? El renegado todo el tiempo andaba huyendo.
todo el tiempo para que la justicia no lo agarrara. En ese sentido, mis hermanos, el creyente tiene que huir de las pasiones juveniles. No dejar que las pasiones juveniles te atrapen, huir constantemente de estas cosas que son pecaminosas, mis hermanos. Y en una sociedad como la nuestra, donde el materialismo, el adulterio, la fornicación, ¿verdad?, están en la orden del día, con mayor razón nosotros tenemos que andar como fugitivos, huyendo de estas cosas. Y otra característica que vemos acá de un vaso de honra es que sigue las virtudes del Evangelio. Nosotros vimos las virtudes del Evangelio, que son: sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, ¿verdad? Y seguir la justicia, mis hermanos, es obedecer la verdad de la Escritura. Tanto la fe como el amor y la paz son un resultado de usted haber nacido de nuevo. Forman parte del fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Entonces, un vaso de honra, mis hermanos, también se caracteriza porque tiene comunión con otros creyentes. Un cristiano que dice: yo soy cristiano, pero mis mejores amigos son impíos. Yo soy cristiano, pero el mejor amigo mío es uno que le gusta mucho la juca, es uno que le gusta mucho tal cosa. Ese es el mejor amigo mío, ese es el pana mío. Un fornicario, uno que tiene 3 novias, uno que le pega los cuernos a la mujer, ese es el mejor amigo mío. Entonces, una característica de un vaso de honra, ¿verdad?, es alguien que tiene comunión con sus otros hermanos, que desea esa comunión, porque recordemos que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo, y el cuerpo está siempre como unido, ¿verdad?, por la coyuntura, por todo lo que lo une. Entonces la iglesia es como un cuerpo. Y los verdaderos creyentes, ¿verdad?, están deseosos de estar con sus otros hermanos, tienen comunión con otros creyentes. Dice: con lo que de corazón limpio invocan al Señor. El vaso de honra tiene comunión con aquellos que glorifican al Señor con sus vidas. Ahora, a lo mejor usted puede pensar: entonces nosotros no podemos juntarnos con otras personas. No, eso no es lo que está diciendo la Escritura. La palabra comunión es una palabra que expresa que usted y yo tenemos, y lo dice, ¿verdad?, una común unión. Hay algo que nos une a nosotros. Hay algo que usted desea y que yo deseo también. Y esas dos cosas entonces nos llevan a estar unidos. Ahora, si mi unión es con un impío, entonces tenemos que considerar que es lo que me está uniendo con ese impío. ¿Me entienden? Los impíos, los inconversos, son para usted y yo darle testimonio. O sea, no es para que ellos siembren en nuestro terreno, es para que usted siembre en el terreno de ellos. O sea, las personas que no son creyentes, nosotros los tenemos como amigos, como conocidos, como podamos llamarles. Sin embargo, mis hermanos, nuestra común unión es con los verdaderos creyentes, con nuestros hermanos que glorifican a Dios de corazón limpio. En cuarto lugar, un vaso de honra desecha las cuestiones necias e insensatas. Y una vez más, ¿verdad?, los hermanos de Berea eran reconocidos a lo largo de la historia bíblica porque eran más nobles que los de Tesalónica. Ahora, usted puede encontrar eso en Hechos capítulo 17, versículo 11, y lo quiere buscar. Entonces, esos hermanos, mis hermanos, sabían discernir la verdad del error. Estos hermanos, usted no lo iba a meter, como dice la gente, gato por liebre, porque ellos estaban pendientes a lo que se estaba enseñando. Ellos estaban pendientes a lo que se estaba predicando, porque ellos estaban apegados, estaban sumergidos en la palabra, ¿verdad? Y hoy día, mis hermanos, hay muchos llamados cristianos no son asiduos lectores de su Biblia. No saben ni buscar en su Biblia, mis hermanos. Muchos llamados cristianos, mis hermanos. Y la Escritura, mis hermanos, entonces resulta difícil para estas personas desechar las cuestiones necias e insensatas. Resulta difícil e imposible que puedan discernir entre el error y la verdad. Esta palabra necia, el significado básico es torpe, tonto, estúpido, ¿verdad? Cosas necias, cosas sin sentido, que no ayudan en lo absoluto. La palabra que encontramos aquí para insensata es una palabra que viene de ignorante, sin información. O sea, insensato también es falto de sabiduría, ¿verdad? Es un sinónimo.
Y esta palabra cuestiones, que dice cuestiones necias e insensatas, se refiere a lo controversial, aquello que causa discusión, ¿verdad? Aquello que es seriamente cuestionado, pero que no está basado en la verdad. De lo que hablábamos la semana pasada, de las discusiones infructuosas, que no nos llevan a ninguna parte, que lo que hacen es que son de perdición para aquellos que nos oyen, los confunden. Entonces los hermanos de Berea podían rechazar el error doctrinal porque se sumergían en las escrituras. Y yo te pregunto a ti, ¿tú te estás sumergiendo en la escritura? ¿Tú puedes distinguir del error doctrinal y de la verdad? ¿Tú puedes pararte y decir, no, eso no es así, porque la Biblia dice tal cosa? Eso que está predicando ese pastor no es verdad, porque la Biblia lo dice de esta manera, porque yo tengo mi Biblia y yo la estudio y yo la leo. ¿Tú puedes hacer eso? Los hermanos de Berea lo hacían. A lo mejor los hermanos de Berea, ninguno usaron un púlpito para predicar, porque no es necesario que tú vengas a un púlpito para predicar, para tú leer tu Biblia. Esa Biblia que yo tengo en este púlpito, tú la tienes también. Y los recursos que nosotros usamos también están abiertos para ti. Ahora, los hermanos de Berea estaban sumergidos en la palabra y nadie podía meterle ahí gato por día. Un vaso de honra tiene que discernir la verdad del error. Un vaso de honra tiene que tener compromiso con el estudio de la palabra del Señor. Es lógico. ¿A quién va a honrar ese vaso? ¿Un vaso de honra para quién? Para el Señor. ¿Y cómo yo voy a honrar al Señor si yo no conozco de la manera que a Él le agrada que le honren? ¿De qué manera yo puedo saber cómo a Él le gusta que lo honren? A través de la palabra. Si yo no estudio la palabra, entonces yo no voy a honrar, porque yo no sé lo que a Él le agrada, yo no sé lo que a Él le gusta, ¿verdad? Otra característica de un vaso de honra, mis hermanos, es que evita la contienda, evita los problemas. Yo les decía la semana pasada que cuando yo estaba allá en la empresa se armaban unas discusiones de índole religioso y yo participaba en ellas con mucha frecuencia. De hecho hasta me llamaban y yo cuando me iba a mi casa me sentía mal. Decía, pero ¿qué pasó? Y cuando leí entonces las escrituras, en el versículo que vimos la semana pasada, que las contiendas lo que generan es perdición para los oyentes. Y Pablo exhorta a Timoteo, exhorta a la iglesia de Éfeso y nos exhorta a nosotros que no discutamos palabras infructuosas, que no entremos en debate que no nos llevan a ninguna parte, y mucho menos con los inconversos. Porque ¿qué tú haces discutiendo sobre teología con un inconverso que no sabe ni buscar la Biblia? Ese inconverso lo que necesita es que el siervo del Señor, ¿verdad? El instrumento de Dios es amable para con todo. Y esta característica, tanto esta y el que es apto para enseñar y es sufrido, están relacionadas con el oficio pastoral. Recuerden que Pablo está escribiendo a un pastor. Está escribiendo a un pastor para que este pastor aplique la palabra a la iglesia. Entonces, mis hermanos, Timoteo tenía que ser apto para enseñar. Y nosotros vimos esto en Primera de Timoteo, capítulo 3, en los versos 2 en adelante, vimos los requisitos que tiene que tener el pastor. Dice la escritura, allá, denme un segundito. Dice la escritura, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, ¿verdad? Y apacible, no avaro. O sea, el siervo del Señor
debe ser amable, debe ser apto para enseñar. Eso lo vemos en la Escritura y Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Ahora hay una palabrita que aparece ahí que dice suprido. O sea, el siervo del Señor es suprido, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció. ¿Y por qué padeció? Por causa de la palabra de Dios, por causa de la sana doctrina, por causa de que el mundo en el que nosotros vivimos está bajo el maligno y nosotros no somos de acá. Y como no somos de acá, somos odiados por el mundo. Y siempre que tu luz brille, va a tratar de ser apagada. Siempre que tú prediques el Evangelio, vas a encontrar oposición. Pero cuando te quedes callado, vas a ser parte del montón y no una vasija de oro, sino una vasija de sombra. Esta característica, mis hermanos, de la mansedumbre distinguen a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue manso. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que si nosotros resumimos todas estas características de un instrumento para la honra de Dios, podemos ver todos esos detalles en la vida de Cristo. Por eso, mis hermanos, nosotros nos llamamos cristianos. Porque el llamado, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice la Escritura, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿cuál buena obra fue que comenzó en nosotros? Que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Porque buscamos, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra, ir pareciéndonos día con día a el Señor Jesucristo. Y así ser una vasija de honra. En cuarto lugar, mis hermanos, la finalidad del vaso de honra. ¿Cuál es la finalidad del vaso de honra? Dice el versículo 25 en la parte B: por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mis hermanos, ser un vaso de honra para agradar a Dios incluye en que tú seas también un instrumento para que otros conozcan al Señor. El Señor se honra. El Señor se agrada en que tú lo muestres, en que tú lo modeles con tu vida. Porque tú eres un vaso de honra, porque tú estás modelando a Cristo y otros te están viendo. Entonces la idea no es que nosotros, mis hermanos, persuadamos con nuestros propios recursos a que la gente se arrepienta. Y hay casos donde se manipulan las emociones, ¿verdad?, para lograr confesiones de fe. Y hay muchas confesiones de fe, entre comillas, que han sido logradas de acuerdo a manipulación. El diablo te va a llevar, la música con el piano tocada de cierta forma, ven a él, tocada de una manera triste y con un poquito de tristeza, ¿verdad?, valga la redundancia. Entonces, el que la gente se arrepienta, nosotros no lo vamos a producir con manipulación, ¿verdad? La Escritura dice que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, no es algo que dependa de nuestra elocuencia, no es algo que dependa de cómo nosotros prediquemos, ¿verdad?, sino que nosotros, mis hermanos, no manipulemos las emociones. Aunque instruyamos a las personas con mansedumbre, como dice la Escritura acá, ¿verdad?, como estamos llamados a hacerlo, el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad es Dios quien lo concede. O sea, no es nuestra elocuencia, no es que yo le hable bonito, no es que yo le baje la voz, no es que yo se la suba, no. El arrepentimiento y luego el conocimiento de la verdad es Dios quien lo concede. La palabra arrepienta que aparece acá, que es metanoia, no significa tan solo sentir dolor, llorar y dar grito, ¿verdad? Metanoia significa también un cambio genuino de mente, un cambio genuino de corazón y de dirección. Arrepentirse significa devolverse de la dirección equivocada en la que tú ibas. Y eso no lo puedo hacer yo, eso lo va a hacer el Señor. Amén. Es el Señor que va a hablar a tu vida para que tú te arrepientas y va a provocar ese cambio. Ahora, no debemos confundir el remordimiento con arrepentimiento. En el remordimiento la gente empieza a dar grito también y hay llanto. Ahora, en el remordimiento no hay cambio. Usted puede llorar lo que usted quiera, usted puede levantar la mano como usted la quiera, usted puede dar todos los hipios que usted quiera. Si no hay cambio en tu vida, entonces no ha habido arrepentimiento.
Lo que ha habido es remordimiento. Y la gente llora y gime, ¿verdad? Pero después sigue igual. En cuanto al arrepentimiento, mis hermanos, arrepentimiento no solo incluye el llanto por nuestra condición pecaminosa, porque el arrepentimiento implica que lloramos por nuestro pecado, porque el Señor nos ha abierto los ojos y vemos la condición pecaminosa, la condición miserable en la que nosotros estamos. Y como vemos esa condición miserable y pecaminosa, entonces lloramos, porque ahora que lo estamos viendo, porque el Señor nos abrió los ojos, ¿verdad? Y de esta manera, ¿verdad?, es que podemos venir al conocimiento, porque el Señor nos lo concede. Y el arrepentimiento incluye este cambio genuino de mente, de corazón y de dirección. Cuando el arrepentimiento es genuino, mis hermanos, sucede lo siguiente, versículo 26. Escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El arrepentimiento genuino, mis hermanos, y la provisión de la verdad divina da como resultado que los ojos del inconverso sean abiertos y vean la realidad eterna. Vean que están ante un hervor de fuego. Vean que su vida es una miseria si mueren en esa condición. Entonces el Señor abre sus ojos para que se arrepientan. Ahora, solo un genuino arrepentimiento que solo puede conceder el Señor es que puede permitir que tú y yo escapemos del lazo de Satanás en el que estamos cautivos cuando no le conocemos, ¿verdad? Estamos presos, porque dice la Escritura en Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Todos van hacia una misma dirección, todos van hacia el infierno. Es el Señor quien abre sus ojos. Es el Señor quien puede permitir que tú te arrepientas y conozcas la verdad. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque creemos que todo el que viene a la iglesia y se pone a la predicación y empieza a gritos y sale llorando por ahí, creemos que esa persona se ha arrepentido. Por la gracia del Señor, nosotros no utilizamos ese tipo de estrategias que utilizan en algunas iglesias para hacer que la persona llore. La gente está dando gritos, eso es el Espíritu Santo que se está manifestando. No, esas son sus emociones. Esas son sus emociones, porque tú has tocado fibras sensibles y encima de eso has colocado una canción 3 veces la misma canción. Eso va a tocar sus fibras sensibles. Eso le va a hacer llorar. Ahora, el arrepentimiento va a producir cambio. Cuando nosotros veamos cambio en la vida de las personas que dicen ser cristianos, podemos decir, ese se arrepintió. Sus ojos fueron abiertos. Verdaderamente esa persona es creyente, es cristiana. Porque nosotros vemos en este contexto, como Pablo lo señala, que está hablando a personas que son creyentes o que dicen ser creyentes. Entre ellos hay otros que no son creyentes, entre ellos hay otros que hay áreas de pecado las cuales no han sido rendidas. Tú y yo también tenemos áreas de pecado que necesitan ser rendidas al Señor. Cada uno de nosotros conoce las áreas de pecado que necesitan ser rendidas a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros hemos visto en esta mañana vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Cómo ser un vaso de honra? Ya lo tenemos claro. Vimos la característica de los vasos de honra y vemos ahora la finalidad de esos vasos de honra. Los creyentes somos esos vasos de honra. Estamos llamados a ser vasos de honra, a honrar a Dios, a que Dios pueda usarnos, a que Dios no le cause devolver cuando nos vea a nosotros, sino que Dios se agrade de nuestra vida, porque estamos viviendo vida apartada del pecado. Ser un vaso de honra es ser un instrumento para la gloria de Dios, vivir una vida santa, apartada del pecado. Y el salmista decía, preocupado, ¿verdad?, incluso por los pecados que él no conocía: revélame, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Y ese es un corazón que quiere agradar a Dios, que aún los pecados que no conoce, quiere que el Señor se los muestre para traerlo a la cruz. Esa es una oración que nosotros podemos hacer también. Muéstrame aún las áreas de pecado que yo desconozco, que se puedan manifestar en ocasiones específicas. A veces hay áreas de pecado que se manifiestan en contexto específico, ¿verdad? Y dice, pero espérate, pero yo soy envidioso,
porque yo estaba al lado de esa persona y vi que a esa persona le sucedió algo bueno y entonces yo me sentí mal por eso que le sucedió a esa persona. Ah, pero yo estoy siendo envidioso. Mi corazón está revelando que yo soy un envidioso. Entonces yo tengo que tratar la envidia con la Biblia. Yo tengo que tratar el orgullo con la Biblia. Yo tengo que tratar el chisme con la Biblia. Revélame los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Para hacer un vaso de honra tenemos que limpiarnos, mis hermanos, del pecado y evitar que otros nos contaminen con su pecado, porque otros nos van a querer contaminar. Pero la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que nosotros, que ellos se conviertan a ti, dice la Escritura, no tú a ellos. Nosotros somos los que tenemos que influenciar. Nosotros somos los que tenemos que ser luz. La oscuridad no puede con la luz. Cuando la luz se enciende, la oscuridad se tiene que ir. De hecho, biológicamente, científicamente, la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Porque ¿qué es lo que crea la oscuridad? La falta de luz. Usted puede inventar oscuridad, una apaga esa luz, ya la inventó. Entonces la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Entonces nosotros somos luz. Y cuando nuestra luz brilla, la oscuridad tiene que irse. Apartémonos del pecado, vivamos vida santa delante del Señor para que seamos instrumentos de honra y seamos luz en nuestras familias, en nuestros sectores y con nuestros conocidos. Y que cuando Dios nos mire, Dios no tuerza, ¿verdad?, si se pudiera decir, ¿verdad?, la cara o la boca, porque nosotros estamos sucios y no le honramos, sino que el Señor pueda agradarse de nosotros y pueda usarnos para su gloria y pueda usarnos para su honra. El Señor nos ayude. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por concedernos, Señor, exponernos a tu palabra, Señor, en esta mañana. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, Padre.